¿Por qué tan callados? Estamos como el cine mudo. Vamos a desactivar, por favor, los micrófonos y vamos a interactuar, porque yo quiero que ustedes interactúen. Yo no quiero que la clase se centre solamente en mi intervención, sino que ustedes también lo hagan. A ver, Samuel, Carelis, ¿qué me recuerdan de que vimos en la clase pasada? En la clase pasada, ¿sobre qué temática hablamos? Sobre los procesos administrativos. Sobre, Procesos administrativos. muy bien, hablamos de las 4 fases de la administración, ¿correcto? Bien. ¿Qué más abordamos sobre la clase? Yo creo que nosotros explicamos bien las 4 fases: la planeación, la organización, la dirección y el control. Es fundamental en el ámbito de la administración, eh, tener claro precisamente cómo se lleva a cabo este proceso, este importante proceso. Ya sabemos que administrar es un proceso. ¿Por qué? Porque lleva como una secuencia, como unos pasos a seguir para poder cumplir, si estamos en una empresa, a satisfacción con estas necesidades, con las necesidades que tiene como tal una organización. Y si estoy hablando como tal de algo nuevo, precisamente como esos pasos que yo debo tener en cuenta al momento de iniciar un negocio para ir enfocado precisamente como en lo que se debe hacer para que mi negocio pueda salir a flote, salga adelante y no simplemente pase de esa etapa introductoria. Recuerdo tanto que hablamos precisamente en este grupo de una niña que viene con un proceso emprendedor, que tiene una empresa precisamente de calzado, nos estuvo comunicando pues su experiencia y bueno, yo quiero que de aquí pues salgan muchos emprendedores, ¿verdad? Yo quiero que aquí ustedes se preparen para 2 cosas. Una, precisamente para ser parte de una gran organización, porque yo creo que muchos soñamos con, ay, a mí me gustaría ser parte de esta empresa, me gusta, me llama la atención, admiro mucho pues lo que hacen. Y otros, muy emprendedores, dirán, no, yo quiero ser el dueño de mi propia empresa, yo quiero tener como tal mi propia empresa. Y eso precisamente lo da el enriquecimiento tanto personal como también como el conocimiento y las habilidades que usted a lo largo del tiempo vaya a adquirir. Entonces, para hacer una síntesis, hablamos precisamente que el proceso administrativo eh, se basa en la etapa del planear, del organizar, del dirigir y del controlar. En la etapa de la planeación es precisamente darle forma a aquello que tenemos en mente. Lo que tenemos en mente no va a ser un sueño, nosotros lo podemos hacer, volver una hermosa realidad, una gran realidad, ¿verdad? Así sea loca la idea, pues porque va a ser loca si es algo que precisamente puede generar un valor agregado. Voy a prestar un servicio, cuando tú estás prestando un servicio, tú estás brindando algo a la comunidad, ¿correcto? Y también hace parte de tu crecimiento personal porque tú estás ideando algo que es tuyo, estás poniendo a disposición de la gente, de las personas, una idea que es tuya. Entonces, para planear qué necesito, yo necesito tener en cuenta qué requiero. Se hablan de los recursos no solamente son los físicos, hay algo muy importante y tiene que ver con el capital. Para nadie es mentira que necesitamos un capital para poder darle forma a ese proyecto que tenemos en mente. Necesitamos personas con la competencia. Yo voy a montar una panadería, yo soy administrador, estudio pues administración y tengo un dinero producto de mis cesantías, trabajo y yo quiero tener otro negocio adicional para ir encaminándome para ver cómo me va como emprendedor, ¿verdad? Sin dejar mi empleo actual. Entonces, eso también es una buena alternativa, tener como una actividad alterna, valga la redundancia, una actividad que en la medida que yo vaya creciendo, pues mi negocio también vaya creciendo y vaya surgiendo y toda idea que me venga a la cabeza la puedo aplicar en mi negocio para generar un valor agregado. ¿Correcto? Bueno, miren,
Yo les voy a hablar de una experiencia. Hay una panadería en el norte de Barranquilla, es un tanto costoso, pero venden un pan exclusivo. Y ellos tienen unos horarios de atención al cliente que solamente son en horas de la tarde. En horas de la mañana la panadería está cerrada, no hay atención al cliente, sino después de mediodía. En la mañana permanece así. En la tarde pues tiene la apertura y tipo 6 7 de la noche es donde alcanza como su punto máximo. No le puedo dar certeza en estos tiempos de pandemia, pero está ubicada en una zona estratégica, sobre todo por lo que tiene que ver con las visitas médicas, porque está en cerca de las clínicas. El pan es un tanto costoso, pero es un pan exclusivo y es un pan que tiene su clientela, ¿verdad? Las personas acuden en masa, no solamente las personas adineradas, personas del común, incluso personas que visitan a los pacientes o incluso los mismos pacientes, personas que van a hacerse algún procedimiento médico. ¿Por qué? Porque es un pan muy saludable, es un pan que lo hacen a base precisamente de ingredientes integrales. Entonces hay una línea muy selectiva, ¿verdad? Para este tipo de productos, sobre todo para pacientes diabéticos, y hay otras para, digamos, para otro tipo de gustos, ponqués, tortas, pero el 70% del pan que vende, que promociona ese sitio, es 100% saludable y obviamente eso es lo que le genera el valor agregado. Y de ahí el éxito, que no es un pan común, no es el mismo pan que te van a vender en una tienda, no es el mismo pan que te van a ofrecer en las panaderías que están cercanas a tu casa, es un pan distinto, un pan con unas especificaciones de calidad que lo hacen diferente. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, eso es la parte, lo que corresponde a la planeación. ¿Qué necesito? Recursos humanos. Quiero personas capacitadas. Yo no puedo aventurarme de que como estoy estudiando administración y quiero montar una panadería, yo voy a ser panadero. Así lo he estudiado, no tengo aún la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia la da precisamente que la experiencia. Entonces yo puedo tener el conocimiento, puedo saber de ingredientes, pero lo ideal es que yo busque por lo pronto un experto, alguien que me enseñe todas esas técnicas. ¿Para qué? Para yo poder también aprender y entre los dos tratar como tal de sacar esa empresa a flote y con toda mi experiencia administrativa, pues, como les digo, generarle un valor agregado. La etapa del organizar, chicos, hay que organizar la casa. Organizar es asignar funciones. Deme un segundito. Bueno, entonces lo que corresponde a la etapa de la organización tiene que ver, chicos, con la asignación de las funciones. ¿Qué función le corresponde a este trabajador? ¿Cuál va a ser el horario de trabajo que va a tener? ¿Qué le corresponde hacer? Eh, Más que todo, cómo va a organizar su trabajo. Listo. Eso es básicamente porque yo puedo ser el panadero, pero a mí me deben establecer un orden de cuáles van a ser, digamos, qué tipo de panes son los que primero se van a hacer, a qué tipo de clientes son a los que primero hay que satisfacer la necesidad. Si primero debo satisfacer como tal la necesidad de la panadería o si me enfoco en los clientes especiales, aquellas personas que hicieron su pedido de producto. Correcto. Eh, Sería bueno que esta persona desarrollara un manual de funciones explicando paso a paso cuáles son como las funciones que debe cumplir. Correcto. Esto es precisamente el organizar. Hay que organizar el trabajo y determinar cómo se va a hacer. La etapa del dirigir tiene mucho que ver con las habilidades del gerente, del administrador. Cómo comunico, cómo motivo a los empleados. Puedo incluso hacer uso de un sistema de incentivos para aquellos trabajadores que cumplan con la meta. Eh, Obviamente como líder, si hay personas que no están rindiendo
tengo que buscar estrategias de medición, tengo que implementar medidas que me permitan, pues precisamente a esa persona hacerle llamados de atención. Es decir, hay que establecer como un sistema de competencias y castigos. Si yo no estoy haciendo las cosas bien y estoy actuando con deshonestidad, obviamente que lo primero que me merezco es un llamado de atención fuerte. Si no estoy haciendo las cosas bien, pero no por mi culpa, sino por culpa de falta de insumos o de algún problema de orden administrativo, tengo que ver dónde está ese problema para poderle darle solución. Es decir, ahí voy a aplicar un término de lo que precisamente vamos a hablar, de otro de los componentes de la clase de hoy, que es el análisis 2. Entonces, de eso se trata. Yo como director de la empresa, administrador de la empresa, yo tengo que ser bastante motivador, tengo que tener un espíritu de liderazgo, que todas las personas precisamente respeten la autoridad, no impartir, no ser autoritarista, pero sí que las personas me vean con respeto. Ojo, no que simplemente digan, ay, no, esta es una figura que está montada precisamente pues en la dirección de esta empresa. Yo no le tengo que rendir cuentas a él. Cuando los trabajadores se expresan así de yo no tengo que rendirle cuentas a él, quiere decir que la cosa está bastante complicada. Es muy complicado el asunto. ¿Por qué? Porque obviamente la autoridad hay que respetarla, así tú tengas jefes inmediatos. Correcto. Con respecto al control, el control hace referencia a los mecanismos, es decir, cuál es el mecanismo que yo utilizo para poder controlar a mis trabajadores. Yo puedo hacer un registro, un formato de control de producto terminado, puedo hacer un registro en formato de control de materia prima, puedo hacer un registro de tiempo o de características que yo voy a evaluar de esa persona. Yo puedo hacer una inspección y puedo tener aquí un formato donde yo evalúo el trabajo de cada trabajador, ¿verdad? Y yo puedo colocar bueno, regular o malo, ¿verdad? Puedo tener esa cualificación. Ah, está en el puesto de trabajo. ¿Cómo puedo calificar qué tanto permanece en el trabajo? No, bien. Si yo veo que va 6 veces al baño, yo pregunto a ver si de pronto que tiene algún mal estomacal, pero y ahí sería puntos en contra. Si yo veo de pronto que la persona habla mucho, se entretiene mucho, eso serían puntos en contra. Si yo veo que a la persona le gusta estar siendo proactivo, estando en función como tal del trabajo, limpiando cuando de pronto no hay producción, es decir, aprovechando el tiempo, esos son precisamente puntos a su favor. ¿Quedó claro? Entonces aquí, chicos, están precisamente basadas las 4 fases de la administración. En esta semana, ustedes tienen que hacer la segunda parte de un trabajo. Si mal no estoy, la semana pasada a ustedes les tocó crear una empresa y aplicar la fase del planear y del organizar. Es decir, determinar qué recursos necesitaría esa empresa que usted tiene en mente y cómo organizaría el trabajo de sus empleados. En esta semana vamos a colocar como ejemplo esa misma empresa que usted creó y vamos a trabajar la dirección y el control. Es decir, qué mecanismos, ¿verdad?, de dirección implementaría usted en esta empresa. Un ejemplo que pueden ser un cronograma de capacitaciones, ¿verdad? Intervenciones, llamados de atención o también pueden ser elogios, pueden ser felicitaciones a todo el personal por el cumplimiento de los objetivos. ¿Correcto? Y en lo que corresponde al control, ¿qué mecanismo de control usted implementaría? Un ejemplo de mecanismo de control, un formato, ¿no? Yo voy a elaborar un formato para llevar el registro de la materia prima. Yo voy a llevar ese registro porque doy confianza a mis trabajadores, pero de igual manera quiero hacerles ver que no me dejo meter los dedos en la boca y que precisamente el inventario tiene que coincidir con lo que ya se elabora. ¿Correcto? Yo confío en ellos, pero de todas maneras es bueno llevar un registro de qué cantidad de harina se gastó, de qué cantidad de este insumo se gastó, precisamente para poder hacer los respectivos requerimientos. Correcto, chicos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, tienen alguna inquietud? Por favor, me informan. Me escriben porque no
No veo. La mayoría tienen los micrófonos desactivados, no funcionando. ¿Alguien sabe de Jaelene? Me preocupa que no está en línea. ¿Quién sabe de Jaelene? Otra preguntita, del CEP 103, ¿quiénes están aquí en esta sesión? Ok. ¿Qué te repito? Te repito lo de la parte del control. Ok. El control tiene que ver, chicos, con el mecanismo que yo como dueño del negocio, como director, como administrador, utilizo para evaluar a mis empleados. Yo puedo hacer control de mis empleados en cuanto al tiempo. Yo puedo utilizar una tarjeta donde ellos timbran tu horario de entrada y su horario de salida. Eso es un control. Puedo utilizar la huella, donde ellos con la huella PIN están activando su ingreso y su salida de la empresa. Yo puedo controlar, hacer una inspección directa, observación directa a través de las cámaras. ¿Ya? Ok, Samuel. Gracias. ¿Alguno de ustedes sabe sobre Jaelene? Que no la veo aquí en línea. ¿Qué inconvenientes habrá sorteado? Bueno, después me explico. Entonces, para no perder el hilo, porque el compañero tenía la duda, son estos mecanismos, ay, se detuvo, son los mecanismos como tal que yo utilizo para poder llevar el control de la empresa. Entonces, un control puede ser el tiempo de los empleados, un control puede ser una inspección, observación directa. Yo hago acá un formato donde diga, por ejemplo, ¿permanece en el sitio de trabajo? Sí. ¿Está pendiente de la operatividad de la máquina? Correcto. ¿Se distrae con facilidad? Bueno, yo puedo colocar sí o no. ¿Utiliza mucho el celular? Ahí me doy cuenta a través de la observación si manipula o no. O sea, se entretiene, sale mucho al baño. Yo puedo determinar si la persona es proactiva, es decir, que mientras no se esté produciendo, está realizando otra actividad relacionada con su trabajo, es decir, puede ir adelantando trabajo, buscando materia prima, limpiando la máquina, etcétera. Eso es precisamente lo que es la observación directa. Correcto, hijo, estoy dando respuesta a tu inquietud. Es decir, en la fase de la administración, tú tienes que tener en cuenta qué necesitas, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicas? ¿Y qué estrategias utilizas para poder verificar todo? Tú tienes que, primero que todo, determinar lo que requieres. Segundo, vas a organizar esos recursos, asignar a las personas esos recursos, porque obviamente todos tus trabajadores tienes que asignarle, bueno, esta es tu oficina, te voy a asignar este computador y él tiene que dar un buen uso de las herramientas que tú le suministras para trabajar y también un registro de la materia prima que tú le suministras para trabajar. Ok, tienes que implementar habilidades gerenciales para poder comunicarte, para poder impartir con autoridad. Ojo, tienes que impartirla, ¿verdad? Pero ojo, no tienes que ser autoritario porque todas esas decisiones que tú transmites, en base tú las realizas teniendo en cuenta también la recomendación de ellos. Usted va a escuchar lo que dice un trabajador porque los trabajadores son los dueños de su proceso y te aseguro que saben más que tú. Puedes saber mucho de estrategia a implementar en una empresa, pero tú no sabes hacer un pan. Tú puedes decir, vamos a implementar como estrategia que primero vamos a elaborar el producto que vamos a exhibir en la panadería y en este horario vamos a elaborar el producto, los pedidos del cliente. Esa puede ser una estrategia que tú implementes, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tú no sabes hacer un pudín, tú no sabes hacer una decoración. Eso lo sabe hacer el panadero. Entonces, todas esas recomendaciones que ellos nos den con respecto al proceso productivo y con respecto a la atención al cliente, debemos escucharlas y nosotros implementar estrategias, es decir, vamos a redondear, vamos a darle como forma a esa idea que tiene el trabajador, él te lo dice de una manera muy coloquial, muy precaria, y tú lo que vas a hacer es precisamente darle como todo ese recurso, todo ese rigor, todo ese profesionalismo que tú tienes para que la idea pueda ser implementada. Correcto.
ahí van las habilidades gerenciales. Y como todo en esta vida, todo tiene que llevar un control. Chicos, nadie tiene una empresa por amor al arte, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, y a mí me gustaría, pero de igual manera, a mí me gustaría tener una empresa y que de igual manera yo tenga como una retribución por tenerla. Tengo una retribución económica. Muchas personas dicen, no, yo tengo este negocio más bien por mi papá, porque es algo familiar y para no perder la tradición. Pero hay, precisamente, pues ahí hay algo de valor agregado. Yo les aseguro que si el negocio le generara ganancias, pues se toma pues la decisión más favorable y es precisamente pues dejarlo o darle paso a otra persona con una nueva estrategia. Correcto. Entonces, en muchos casos, quizás la utilidad no es muy grande, pero sí la hay, sí es rentable, genera cierta rentabilidad y pues es una idea y uno pues se siente satisfecho porque es tu propio negocio. Pero ojo, como les digo, se tiene que controlar, se tiene que buscar mecanismos para determinar que el negocio está dando los resultados. El caso de su compañerita, la emprendedora, la niña que tiene su negocio de calzado. Ella, miren, ella implementa una estrategia, señor, mire, nosotros estamos manejando un criterio de precio. Si la persona me lo va a pagar enseguida, incluso le puedo hacer un descuento, porque a mí lo que me interesa es ganar el cliente. Y de igual manera, pues tener como alternativa el credicontado o de pronto, pues contrapartida, voy a cancelar siquiera la mitad para que tú en el eventual caso, en el caso extremo, pues obviamente no vayas a tener una pérdida como tal del producto, sino que tú por lo menos ya estás asegurando parte del costo del producto al implementar ese crédito contado. Señor, yo Contrapartida pago la mitad y prácticamente lo que la persona me debe son mis ganancias, pero por lo menos estoy recuperando la inversión. Eso es señor, básicamente lo que hay que hacer. Sí, dime, Sergio. este, si yo, por ejemplo, si yo deseo tener root, suponiendo que soy mayor de edad, aún no lo soy, ¿desde qué monto tendría yo que declarar? Declarar, bueno, buena pregunta. De veras que sí. Bueno, tengo entendido. Lo que pasa es que ustedes saben de que la declaración de renta es variable, pero hasta donde tengo entendido son más de 36 millones de pesos. Creo que son a partir de los 36 o de los 40 millones de pesos ingresos anuales a partir de cuando tú declares renta, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando pues parte de este dinero tú no lo utilices, digamos, como para compra de medicamentos o para arreglos de tu casa, sino simplemente sean como tus utilidades netas, tus ingresos netos. Esto da como un aproximado de unos 3.800.000 mensuales. Lo que pasa es que eso es variable por años. Y O ya sea, precisamente a partir, creo que de los 3.700.000, debo averiguar, voy a ahora mismo hacerle, ahorita le hago la consulta pues a un amigo contador, porque creo que a partir de este año los montos van a bajar. cambiaron, sí. Yo creo que entre Yo, menos dinero tienes, creo que te va a tocar declarar. Pero yo creo, si mal no estoy, que es a partir de los 3.600.000, por lo menos. Mi papá es pensionado y el monto de la pensión de mi papá está más o menos en los cuatro salarios mínimos. Y él estuvo así de declarar renta, pero por su misma condición de pensionado, como tiene que, digamos que asumir ciertos compromisos y responsabilidades, está exento. Pero de igual manera tuvo que hacerla en su declaración, pero no le tocó pues obviamente cancelar nada. Pero yo creo que estuvo un punto, hay un límite. Entonces, con base en esa información, te voy a dar el dato más preciso precisamente con el contador, porque como te digo, los montos son variables y también depende de la legislación. Ahora mismo, incluso, chicos, eh, con todo lo que estamos viviendo actualmente con lo de la pandemia, es probable que en la medida que los sectores económicos se vayan reactivando,
Hay algo que me tiene muy preocupada hablando precisamente de sectores económicos. Está tomando mucho peso el hecho de que a partir del 1 de agosto reanude las clases presenciales. Hablaron de los colegios privados y precisamente porque hablaron privados, porque los oficiales tienen mucho hacinamiento y es irresponsable pues hablar de retomar clases cuando todavía la pandemia no ha llegado a su pico más alto en este país. Y nos damos, hoy por lo menos me doy cuenta con mucho terror que las cifras sobrepasaron los 1.600 contagiados solamente de ayer para hoy y que Barranquilla está mandando la pauta. Entonces me da miedo porque siendo 5 veces más pequeño que Bogotá, miren cómo va como tal creciendo el número de contagios. Entonces con base en esto, no es raro que en el momento que se vayan reactivando los sectores, que llegue el pico más alto de la pandemia y ya digamos que ya esas cifras vayan cediendo, vayan disminuyendo, que es lo que se quiere, no me es extraño que venga algún tipo de reforma económica, que precisamente se trate como de alguna manera eh, abastecer o reactivar la economía. Y una manera que precisamente utiliza mucho el Estado es a través de los impuestos. Entonces me genera mucha preocupación precisamente esas cifras y que precisamente las personas que quizás tengan ingresos por encima de los 2 salarios mínimos sean los que se vayan a ver más afectados. Porque es probable que venga precisamente un jalón económico a causa de todo lo que hemos vivido. Y precisamente en lo que corresponde a la declaración de renta. Es decir, que ya este año se reduzca y que ya no sea una persona que esté a partir de los 4 salarios mínimos, sino que sea, por decirles una cifra, a partir de los 3 o hasta menos. Correcto. Establecer un tope que sea menos, eso puede generar como bastante dificultad y incluso puede generar algún tipo pues de manifestación por parte de las personas. ¿Ok? Profe, y en cuanto pues, o sea, registrarme como persona jurídica o persona natural, ¿qué sería más conveniente para mí en caso de que quisiera empezar con un negocio de pues, comercialización y distribución de productos varios? ¿Qué tipo de producto? Para el hogar. Este, para el hogar y bioseguridad. La Cámara de Comercio. Fundamentalmente tienes que tener registrarte ya como empresa. ¿Tú qué edad tienes? Ya tú eres mayor de edad. No, ¿Y tienes alguna persona de pronto con la cual realizar esta sociedad o solo tú? Es algo que solo tú tienes en mente. tengo ideas de con quién podría hacerlo. Ah, maravilloso. Primero, Cámara de Comercio. Tienes que registrarte precisamente en la DIAN, tener tu RUT, porque es probable, quien quita que tu producto tenga O sea, aceptación y que tal que se por, presenta algún tipo de oportunidad de exportación, entonces sería bueno yo que vayas estuve, estableciendo precisamente tu registro único tributario. Claro que en el momento que exportes ya cambia como tal la denominación. No es lo mismo para persona natural que para un futuro exportador. este, Correcto, ujú. pero maravilloso. De bioseguridad, ¿qué tipo de productos? Tapabocas, algún tipo de producto químico para el lavado, para Este, desinfección. ya, ya son productos terminados, son, sí, tapabocas, caretas, máscaras, hay distintas referencias en realidad. Ah, pero ya, ok. Son más que todo para la protección. Ah, yo Sí, pensaba que era precisamente como lo que es alcohol, todo lo que se está en, ra- comercializando, en, no sé. en realidad estoy en ese proceso pues
de conseguir los proveedores de alcohol y gel antibacterial. Pero ojo, en esa parte, si tienes que verificar, tienes que lo correspondiente al... Perdón, registro único sanitario. Sí, la idea es de que la idea es pues establecer un estándar de calidad y que todos los productos estén registrados con INVIMA. Claro, tienes que hacer precisamente la gestión con el INVIMA. Hay un proceso precisamente de certificación y precisamente tienes que tener, tienes que cumplir con ciertos estándares de calidad que te van a exigir dependiendo del tipo de producto. Correcto, por lo menos miren, por aquí por la casa hay un distrito químico y el producto que comercializa el dueño del negocio comercializa diferentes tipos de productos y hay algunos que tienen registro sanitario y otros que están en proceso. Y precisamente esos productos requieren un registro INVIMA. ¿Qué sucede? Que él quizás ha perdido muchos clientes por todavía no tener ese proceso ya terminado. Yo le digo, ponte pilas con eso, ponte pilas precisamente con la visita del INVIMA para que te puedan certificar, para que puedas tener como tal estandarizados tus procesos y puedas ampliar tu portafolio de clientes. ¿Por qué? Porque solamente vas a tenerlos limitados. La gente sabe que tu producto es bueno. El que vio tu producto sabe que es bueno, pero no se atreve, no le da seguridad siempre y cuando no venga respaldado por un registro sanitario. ¿Correcto? Buenas tardes, señor. Disculpe la interrumpe. Dime. Le habla Adrián Zúñiga. Tenía muchos inconvenientes para entrar a la clase. No te preocupes. Ya estoy adentro. Acabas de ingresar, no te preocupes. Sí, Listo. Samuel era el que me estaba haciendo la intervención. Listo, Samuel, entonces, maravilloso, y quedo pendiente contigo para darte precisamente el dato correspondiente a lo de la declaración de renta. A partir exactamente de qué monto. Sí sé que el monto mensual estipula más o menos los 36, 37 millones, pero no sé si lo han reducido. Como les digo, tenemos que estar a la expectativa porque es probable que de aquí a 2, 3 meses que ya la economía se vaya reactivando, el Estado tiene la facultad de hacerlo, establezca precisamente pues algún tipo de ajuste y que pues ojalá no sea así, pero yo creo que toca. Y toca precisamente para que la economía se reactive. Estamos ahora mismo, el país como tal no está produciendo. Son pocos los sectores que producen y no se alcanza como tal a abarcar toda la necesidad que tiene la población. Y nos damos cuenta que pues muchas personas tienen que recibir un subsidio. Lo vemos muy pequeño, la verdad es que es muy pequeño. Yo digo, Dios mío, ¿qué puede hacer una persona con 160,000 pesos? Comprar algo pues muy básico, un mercado muy básico, arroz, aceite, panelita, quizás un detergente. Pero si nos damos cuenta, pues la cantidad de colombianos que son alrededor de 2 millones los que han recibido ese auxilio, caramba. Es bastante, digamos que es bastante representativo. Bueno, chicos, entonces continuamos con lo que nos corresponde, que es la clase. Entonces, para el día de hoy, vamos a ver, que ya incluso me metí tan de lleno. Voy a dejar aquí. Profe, estaba hablando con Sergio Durán. Ajá.